Hola chicos, continuando con el tema de filosofía, como, como habíamos visto la clase pasada, la clase última, habíamos mencionado acerca que la filosofía surge en Grecia, hacia el siglo IV antes de nuestra era, y que la palabra filosofía significaba amor a la sabiduría, por los términos griegos que la componían, filos y sofía. Entonces, surge en Grecia hacia el siglo IV antes de nuestra era y que la palabra en su conjunto significaba amor a la sabiduría y que no era exacto, sino amor a la sabiduría significaba que expresa un comportamiento. Es una persona que está buscando constantemente el conocimiento, la sabiduría, ¿sí? Porque no existe una sola definición, existen muchas definiciones para cada filósofo, para cada época. También habíamos mencionado que el primer filósofo, o el considerado primer filósofo, es Tales de Mileto. ¿Sí? Ese es un dato que te tienes que acordar. Características. Eh, si bien la palabra significa amor a la sabiduría y que expresa un comportamiento, entonces un filósofo es aquel que tiene un comportamiento único. ¿Sí? Y lo vamos a mencionar. Por decirlo, se dice que un filósofo, dentro de su forma de pensar y reflexionar, es totalizador. Totalizadora. ¿Sí? Su forma de reflexionar es totalizadora, totalizador. ¿Qué significa eso? Te pongo ahí un concepto. Interpreta la realidad en su conjunto. ¿Qué significa eso? Que las preguntas que se plantea trata de ser lo más grande posible y trata de abarcarlo todo. Por decirlo, los únicos que se preguntan acerca de cuál es el origen del universo, cuál es el origen de la humanidad, es un filósofo, debido a su característica de pensar totalizadora. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Entonces trata de estudiar lo más amplio posible. Cuando me refiero a cuál es la diferencia entre el hombre y el animal, no me estoy refiriendo, cuando digo hombre, no me estoy refiriendo a varón, mujer, no me estoy refiriendo si es rico, pobre. Trata de incluir todo, entonces trata de abarcarlo todo. ¿Sí? Es el que se plantea de esa forma. Segunda característica, es radical. ¿Por qué se dice que el filósofo es radical dentro de su forma de pensar? Porque busca el fundamento o raíz de las cosas. Estas palabras son claves. Busca el fundamento o raíz de las cosas. Es decir, un filósofo cuando se plantea una pregunta, trata que esa pregunta sea el fundamento de todo, por decirlo. Si un filósofo trata de reflexionar acerca de la situación nacional del Perú, dice, ¿cuál es el problema del Perú? La respuesta la respuesta que va encontrando tiene que ser una respuesta sólida, que no caiga fácilmente, que no sea cuestionado fácilmente. Si tú me respondes, como dicen los medios de comunicación, la corrupción, ese será el problema de la situación nacional. Si te pones a analizar, te das cuenta de que no es el problema principal. Ellos buscan el fundamento, el principal, lo que da origen a los demás. Si me dices que el problema del Perú es la corrupción y esa es la causa de por qué el Perú es un país subdesarrollado, hay que compararlo con otras sociedades. Una sociedad estadounidense, los Estados Unidos. En Estados Unidos también existe corrupción. Pero ¿por qué ellos son más desarrollados? Entonces la corrupción no puede ser el problema. En Chile, existe corrupción, pero ese país está más desarrollado que el Perú. Entonces no puede ser la corrupción. En China, en los países asiáticos, Singapur, todo eso, existe corrupción. Incluso existe pena de muerte por corruptos. Pero incluso son corruptos. Pero esos países están más desarrollados que el Perú. Entonces, la respuesta que tú me digas por qué en el Perú existe corrupción, por qué en el Perú sería un país de subdesarrollados y que me menciones la corrupción, no sería una respuesta fundamental, sería otra respuesta.
Y los filósofos buscan la raíz. ¿Cuál es el origen de la desigualdad? Buscan el fundamento. Segunda característica del filósofo, su forma de pensar, es trascendental. Trascendental. ¿Por qué se dice que el filósofo es trascendental? Porque dentro de su reflexión va más allá. Va más allá de la experiencia. Y va más allá de lo establecido. Es decir, va más allá de va más allá de la experiencia en el sentido de que el filósofo es el único que se va a plantear acerca del alma. Se va a plantear acerca de los valores. ¿Qué determina lo bueno y lo malo? ¿Sí? Habla de esas cosas. Cuestiona a Dios. Pues lo cuestiona. Entonces es la única disciplina que va a tratar de cuestionar estas cosas. Va más allá de lo establecido. El filósofo no acepta verdades a medias. Por decirlo, la diferencia entre la filosofía y la ciencia es que la ciencia tiene que partir de conocimientos ya aceptados. Es decir, un médico, cuando inicia su labor en los hospitales, empieza a operar, el médico nunca va a cuestionar la vida. Él nunca va a reflexionar acerca de la vida. En cambio, el filósofo sí va a reflexionar sobre la vida. No puede suceder eso. La característica trascendental. ¿Qué significa? Se dice que el filósofo es trascendental porque en su forma de pensar y reflexionar va más allá de la experiencia y de lo establecido. La experiencia porque el filósofo es aquel que se plantea de cosas que no se pueden tocar, cosas inmateriales. El alma, Dios, los valores y todo ello. Va más allá de la experiencia, más allá de lo observable. Va más allá de lo establecido. El filósofo no acepta verdades a medias. El filósofo trata de ir al fondo. Es decir, entre un filósofo y un científico. El científico parte de postulados ya aceptados. Por decirlo, un médico, cuando está en el hospital, está operando, un médico nunca se va a poner a reflexionar acerca de la vida, si la vida existe o no. Un médico asume que la vida existe. ¿Sí? El filósofo, en cambio, sí va a reflexionar. ¿La vida existe? ¿Es real todo lo que vivimos? Entonces, otro ejemplo sería un químico, ¿no? Un químico que está en el laboratorio, o un profesor de química que hace la pizarra de los átomos, la materia. Él nunca se va a poner a cuestionar acerca de la materia. ¿Existe la materia o no? Él está asumiendo que existe la materia y por eso desarrolla toda la clase. Entonces, el filósofo, en cambio, sí va a cuestionar, ¿la materia existe? ¿Quién lo ha creado? Todo eso. Por eso se dice trascendental, ¿no? Va más allá de lo observable. Otra característica sería que es racional. Racional. Un filósofo no te impone las ideas que él postula, sino en base al debate, en base a la explicación y argumentos, él te va a dar, te va a tratar de convencer. ¿Sí? Es racional. Todo lo que dice y todo lo que escucha tiene que ser racional. Que alguien te diga que existe democracia en el Perú, ¿será cierto eso? Es un poco claro, si aplicas la razón, dices, si existe la democracia, democracia significa el poder del pueblo. Entonces, el pueblo debería gobernar. Pero cuando observamos las noticias, observamos que el pueblo es el que constantemente está reclamando. Entonces, pero si él es el que gobierna, entonces no existe esa lógica, ¿no? No existe esa lógica. Democracia, ¿qué tanto? ¿Qué tipo de democracia? Entonces, por ahí vamos. Racional. Quinto, disculpa, es crítica. ¿Por qué se dice que el filósofo es crítico? Cuestiona todo, cuestiona todo. Si alguien le explica acerca del movimiento de rotación de la Tierra, le dice, empezaría a cuestionar, ¿y qué forma tiene la Tierra? Y le explicaría, si diría el filósofo, ¿pero por qué tiene esa forma? ¿Y por qué se mueve la Tierra? Entonces es muy crítico, cuestiona todo. Se dice que la filosofía no se casa con nadie. Incluso los filósofos desde la antigüedad han cuestionado a sus maestros. Tenemos a Aristóteles, el filósofo más conocido, cómo cuestionaba a su maestro Platón. Y cómo Platón cuestionaba a su maestro Sócrates. Entonces, la historia de la filosofía es eso.
Es crítica, cuestiona. No importa que sea tu maestro, tu amigo, tú tienes que cuestionarlo. Sí. Otra característica sería problemática. Problemática. ¿Sí? Problemática. ¿Qué significa problemática? Cuestiona todo. Cuestiona todo. Y vuelve, si ya se encontró una respuesta, igual vuelve a cuestionar esa respuesta. Es decir, si tú alumno te preguntas por qué utilizas uniforme, tiene que haber una respuesta lógica, ¿no? Te diría, la respuesta está en que tal presidente lo mandó así. Pero ¿por qué lo tiene que mandar? Entonces te estarías preguntando, ¿por qué existen malas palabras y buenas palabras? Ah, no, porque la sociedad lo ha impuesto. ¿Y por qué la sociedad tiene que imponer ciertas cosas? Ah, entonces es problemática. Estas son las características de un filósofo. Constantemente. Son las principales. Muy bien, ahora, un filósofo no siempre actúa como filósofo, sino también es un ser humano. Por eso, el filósofo hay veces desarrolla actitudes humanas. Y son las actitudes que todo el mundo lo realiza. Tú, usted, todos. ¿Qué actitudes tiene el ser humano? Primero, se dice que el ser humano desarrolla una actitud pragmática. Pragmática. ¿Qué significa pragmática? Pragmática significa buscar lo beneficioso en la vida. El ser humano busca lo beneficioso. Si tú, alumno, escoges una carrera por lo económico y no por tus capacidades y actitudes, entonces estás buscando lo beneficioso. Estás buscando lo beneficioso a tu vida. ¿Sí? Si el gobierno le da la autorización a una empresa minera que, a pesar de los antecedentes que haya tenido de contaminación, de explotación laboral, si el Estado le da, entonces el Estado está tomando una actitud pragmática. Busca lo beneficioso, los impuestos que le va a dejar esa empresa. Y no le importa las consecuencias que puede ocasionar en el medio ambiente y en los trabajadores. ¿Sí? Pragmático significa buscar lo beneficioso. Buscar lo beneficioso. Lo beneficioso. ¿Sí? Otra actitud que toma el ser humano viene a ser la moral. Actitud moral. Constantemente el hombre está calificando las conductas como buenas y malas. Lo vemos a diario. Lo vemos a diario. El hecho que el auxiliar te diga, cuando llegas tarde te diga, alumno, eso es malo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los alumnos que llegan temprano son buenos. Está calificando. Cuando vas por la calle y ves cómo una mamá pega a su hijo, si te indignas, estás calificando como buena o malo. ¿Sí? Entonces, constantemente el ser humano está tomando esta actitud. Califica las conductas como bueno o malo. ¿Sí? Muy bien, otra característica del ser humano es la actitud estética que asume. La actitud estética. ¿Qué significa la actitud estética? Significa la contemplación por la belleza. ¿Por qué el ser humano en su vida le gusta viajar o tiene la necesidad de viajar? Algunas personas tienen la necesidad de viajar. Es que buscan contemplar. ¿Has escuchado a personas que en verano buscan ir a la playa? ¿Por qué? Porque se relajan. Hay personas que se van a visitar una maravilla del mundo. ¿Por qué? Si no lo puedes tocar, incluso te restringen las zonas. Pero buscan contemplar. La gente va a Machu Picchu no para tocar, sino para contemplar el ambiente. Actitud estética. Actitud estética. Contemplar la belleza. Otra actitud que toma el ser humano viene a ser la religiosa. La religiosa. Esta actitud está presente en todos los seres humanos. Cuando no buscas entender una cosa, la única forma es apelar a las divinidades. Un ejemplo sería, ¿no? Cuando un familiar fallece, quizás no encuentras en ese momento una explicación, pero la única explicación el único aliento moral será, bueno, será porque Dios lo quiere, será porque el destino decidió así. Estás apelando a los dioses para explicar ese hecho. Es muy triste, pero es necesario. El hombre lo aplica, siempre. Cuando las personas...
En octubre salen en la procesión del Señor de los Milagros, se visten de ropa morada, comen su turrón de Doña Pepa. Están tomando una actitud religiosa. Creen en esas cosas. En Semana Santa, cuando dejan la carne para comer pescado, entonces están tomando una actitud religiosa. ¿Sí? Constantemente estamos tomando. Una actitud científica. Una actitud científica. Una actitud científica significa que hay personas, hay seres humanos que no les importa lo beneficioso, no les importa lo moral. Hay personas que sienten la necesidad de descubrir nuevas cosas, de sacar nuevas leyes en la naturaleza, de ayudar a la sociedad a entender algo. Hoy en día los médicos buscan una cura para una enfermedad. Entonces, a pesar que expongan su vida, pero más es la necesidad, más es la vocación por descubrir, por entender, que su vida. A eso se llama una actitud científica. ¿Sí? ¿Sí? Busca elaborar y descubrir leyes, ¿no? Con un conocimiento riguroso, selectivo y todo eso. Y último, una actitud filosófica. Una actitud filosófica. ¿Qué significa eso? Que todo ser humano siempre reflexiona de su vida. ¿Sí? Terminas el colegio y te pones a preguntar, ¿qué harás ahora en tu vida? Terminas la universidad, ¿ahora en qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer de tu vida entonces? Actitud filosófica, reflexión total de tu vida y todo ello. Una reflexión. En tu vida. Muy bien, chicos. Espero que haya quedado claro las características que tiene un filósofo y las actitudes que toma el ser humano. Que el filósofo también es un ser humano, así que a veces toma esta postura. ¿Sí? Pero estas son sus características que lo tiene propio un filósofo. Muy bien, espero que se haya entendido. Nos vemos hasta la próxima.